En este bloque de entrevista está conmigo Claudia Ramírez de la Prensa Gráfica y también está conmigo Nelson Rauda del Faro. Vamos a hacer una lectura periodística de la cobertura a nivel electoral, político, electoral. Buenos días, gracias por acompañarme en República. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Carlos, buen día. Bueno, me imagino que llevaron seguimiento de lo que platicamos con el magistrado presidente Julio Olivo y me gustaría tener su primera reacción sobre esto, el donde nos planteaba que sometieron a estrés el equipo, las condiciones ya están dadas para el próximo domingo y también la conformación de las juntas receptoras de votos, que no van a tener a las 10 personas, mencionaba que esto era ideal, tener a las 10 personas propietarios y suplentes, sino que tendrán en algunas, por lo menos mínimo de 6 personas para operar. Pero me gustaría tener su reacción, Claudia. Bueno, yo creo que es un proceso complicado, ¿verdad?, para el tribunal por algunos cambios que hubo a última hora. Sin embargo, a mí siempre me llama mucho la atención lo que dice el presidente del tribunal y es que constantemente se está quejando de la sala o de que ha tenido muchos reparos y realmente él está en ese puesto para resolver conforme a la ley corresponda, ¿no? Entonces, sí me llama mucho la atención que siempre está como excusándose y también en ese sentido me preocupa un montón el tema del conteo de votos con estos dos sistemas que van a haber de manera paralela. Lo comentábamos con Nelson ahora antes de entrar y a mí particularmente me ponen que pensar que, para empezar, no entiendo por qué hay dos sistemas. Claro, él da sus razones, a mí me parece que no tienen mucho sentido, pero además me parece peligroso que al final no vaya a haber una concordancia en los resultados de ambos sistemas y eso sí nos puede generar un problema con todos los partidos políticos y además en la credibilidad que la población puede tener sobre esos resultados. Entonces, yo creo que hay que estar muy pendiente de cómo evoluciona, hay que ver si el sistema no se cae, como tú le preguntaste, y él al final se fue por el tema de la electricidad y eso. En realidad es saber si el sistema responde al ingreso de actas, a que haya un colador, a que haya un embudo a última hora, porque eso podría poner en riesgo cómo la gente perciba los resultados, ¿no? Es una elección difícil, sobre todo por el tema político, ¿no? Hay mucho descontento en los partidos, hay un movimiento muy fuerte para anular el voto, entonces realmente hay un montón de cosas que pueden tener un resultado diferente en las elecciones y que puede generar que la gente no tenga credibilidad en los resultados, sobre todo si se tarda demasiado en dárnoslos el tribunal, que tampoco dio certeza el magistrado de que vayamos a tener resultados pronto. Eso siempre despierta muchos resquemores. Hay un asunto, Nelson, aquí que me llama la atención a raíz de la intervención de Claudia, ciertamente es el tema del uso de la tecnología coreana con Smartmatic, que al final fue la única empresa que quedó para este procesamiento. Entendía, o por lo que se habían dado en declaraciones, que el uso de la tecnología coreana de AWeb era básicamente de respaldo y de apoyo nada más, que no iba a ser como la que se iba a utilizar, sino que Smartmatic era el asunto clave. Sí, los escáneres, pero queda esta idea de al final la compatibilización tecnológica de estos equipos y brindar la información con rapidez. O sea, el tema del procedimiento siempre está a la expectativa. En teoría, eso es una de las cosas que se deberían de haber arreglado respecto a la elección pasada y eso creo que también, como para matizar un poco el optimismo del presidente del Tribunal Supremo Electoral, hay que recordarlo. Nosotros tenemos muy corta memoria, pero la última elección que tuvimos en este país fue un desastre. Hubo 2 semanas después en las que todavía se estaban disputando las últimas curules. No había resultados, hubo llamados a reabrir todos los votos, acta por acta, y toda esa serie de desastrosas decisiones del TSE, producto de darle el conteo a una empresa o a un conjunto de empresas que no estaban preparadas y que no tenían la experiencia. Smartmatic debería resolver eso, posiblemente, pero también hay muchos, yo creo que factores nuevos en esta elección que están, que no se han probado antes. Es decir, el voto cruzado previsiblemente pueda aumentar esta vez porque ya hay una segunda experiencia y los electores están más familiarizados con este sistema. ¿Cómo va a ser el conteo en mesa? En teoría en mesa solo haces un conteo muy rápido. ¿Será que las capacitaciones de verdad sirvieron? Tenemos un montón de gente convocada, los ciudadanos, que no, en teoría no partidizados, que estarán cuidando las urnas y contando los votos al final, que probablemente no tengan ninguna experiencia electoral. ¿Cómo va a funcionar eso? O sea, no solo se trata de si va a funcionar el sistema, que eso es lo mínimo, o sea, hasta eso mínimo falló la vez pasada. Sí. ¿Cómo va a ser todo el sistema con todos estos elementos nuevos? Entonces, sí, yo creo que es lógico que los magistrados del TSE, que el presidente estén dando un discurso optimista, pero también yo lo veo con
recelo, con un poco de escepticismo, y la verdadera prueba la vamos a tener hasta el domingo en la noche, a ver si en serio va a funcionar. Lo que pasa es que a pesar del optimismo desliza como cosas que nos preocupan a todos, el tema del tiempo, el tema de si la gente está capacitada o no para el voto cruzado. Esa es su responsabilidad, él debería haber cerciorado de que eso ocurriera. Es decir, y a mí me llama mucho la atención que dice, en otros países es más fácil la elección. Bueno, pero eso no quita que este país ha dado un paso importante en el voto cruzado, y la prueba está en que la gente está ahora mucho más interesada en hacer voto cruzado que un voto por bandera. ¿Por qué? De alguna manera sienten poder de decisión a pesar del desencanto que hay con los partidos políticos, ¿no? Bien, hay un asunto acá que también me llama la atención, y a raíz de la entrevista con el magistrado Olivo, pero también de circunstancias que se han venido dando, es el tema de brindar información con cierta rapidez. Los partidos políticos se pueden poner tensos. Hace 3 años eso era, todos aglomerados a la feria esperando una reacción, pero por las características y la complejidad se van a tener datos probablemente en la madrugada, para el caso de San Salvador y La Libertad, en la madrugada del lunes o ya en la primera parte del día lunes. En la noche probablemente los departamentos pequeños, como mencionó el magistrado, se conozca, pero es el tema de que el tribunal debe definir momentos o etapas en el transcurso del domingo para dar esta información e ir calmando los ánimos o las ansias que pueden tener los partidos políticos, los observadores electorales y los mismos medios de comunicación. Claudia. Yo creo que ahora él no te contestó esa pregunta que me parecía muy coherente en este momento, y era si va a definir horarios para entrega de datos. Alguien que tenga control absoluto del sistema te puede decir más o menos a qué hora van a empezar a tener, sobre todo, los resultados más importantes. San Salvador y La Libertad son determinantes. Realmente nos interesa al interior, pero la gente está concentrada en lo que va a pasar en la capital. Entonces yo creo que si el tribunal no es claro en decir a qué hora vamos a tener los primeros resultados o de qué manera los vamos a ir teniendo, o que no digan de un solo que hasta el lunes los van a dar porque no tienen forma de darlo, creo que eso bajaría un poco el nivel de estrés que hay alrededor de los resultados. Además es normal, o sea, no solo los partidos políticos, sino las mismas personas están un poco tensas alrededor del sistema, es decir, de cómo va a funcionar el sistema. Si no tenemos resultados pronto, va a empezar a hablar de si se cayó el sistema, si la gente está confundida en cómo está votando. Yo he hablado con gente cercana a mí que está en junta porque salió premiada, ¿verdad?, para hacer los votos, y me decían que parte del asunto es que en el tema de cómo anular el voto, y lo comentamos también con Nelson, es cuidado con lo que marcan, o cuidado con lo que ponen, porque hay una confusión de que si tocas un par de banderas, le van a dar el voto a ese rostro. Entonces, ese tipo de cosas creo que pueden generar mucha discusión en las mesas, que al final va a retrasar la entrega de resultados. Eso lo debería valorar el tribunal. En el tema de las capacitaciones, Nelson, era un asunto en debate. La gente que hemos traído acá, panelistas, personas que le han llevado seguimiento al proceso como Observación Más Nacional, la insistencia era que en las capacitaciones eran en función de escenarios más ideales, pero la situación real es que pueden pasar estas cosas en el debate de cómo se ve una papeleta que pueda alegar uno que fue anulado, no, que se tuvo una preferencia, y ahí vendrá el asunto. Y tendrán alrededor a los vigilantes de los partidos que van a querer ejercer presión, en algunos casos personas que es su primera ocasión en esto y van a estar sometidas a una presión y a un desgaste también físico, estar desde las 5 de la mañana y probablemente lo estén hasta las 5 de la mañana del día lunes, va a ser una situación un poco compleja. Sí, yo comparto con Claudia la postura de que a mí no me gusta la actitud de Julio Olivo cuando se queja demasiado de los cambios que ha introducido las reformas de la Sala de lo Constitucional y algunas reformas de la Asamblea a la forma en que se vota en El Salvador. O sea, el señor Olivo pudo haber renunciado hace 3 años con ese desastre, no lo hizo, él decidió mantenerse en el puesto, entonces ahora tiene que hacerle frente. Y yo sí creo que a mí en realidad me preocupa más que el sistema, que como digo es lo mínimo que debería funcionar. Me preocupa la forma en que se van a contar los votos. Yo creo que es positivo que haya ciudadanos, en teoría apartidarios, o por lo menos no inscritos formalmente en un partido político, que tengan incidencia en el control de votos. Yo conozco algunas personas que también salieron sorteadas y eso me produce cierto nivel de confianza. Es decir, que yo sé que no va a favorecer a ni un lado ni el otro, que son personas correctas y eso puede pasar, pero hay gente, los vigilantes de los partidos políticos son gente que tendrá muchísima experiencia en esto, tendrán, no quiero decir que van a hacer cosas ilegales, pero tendrán como maña, como cierta astucia a la hora de contar un voto o de defender que la validez o no de este, y eso sí puede causar que haya discusiones que se entrampen en las mesas. Para mí, la mayor, o sea, nadie puede vaticinar el futuro, pero
para mí uno de los factores determinantes de si vamos a tener resultados en tiempo o no es cómo funcione esta dinámica en las mesas. Si se va a discutir bastante, si los ciudadanos van a poner oposición a lo que estén diciendo los vigilantes y los supervisores y otra gente de partidos políticos, si se van a llegar a acuerdos rápidos, o sea, esta dinámica que nunca se ha dado, porque usualmente siempre han sido los partidos y luego se pueden hacer acuerdos entre ellos de cómo se va a tomar la nulidad o la validez o no, pero esto creo que es determinante y no sé qué tanto. Yo entiendo por el contenido de las capacitaciones del Tribunal Supremo que se ha abordado, digamos, la teoría, cómo se debe llenar el acta, cómo se debe contar, cómo se debe hacer el procedimiento para que un ciudadano vote, marque y toda la cuestión. No sé qué tanto las capacitaciones hayan incidido en este punto, que a la postre va a ser fundamental. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar hablemos un poco de los partidos políticos, si ofrecieron algo en campaña, algo distinto o lo mismo de siempre. Regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Claudia Ramírez de la Prensa Gráfica y Nelson Rauda del Faro. Hacemos una lectura más desde la perspectiva periodística de este proceso de campaña electoral y el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, Nelson, hablemos un poco de silencio electoral. En principio hasta el domingo algunas personas ya estarán tranquilas y evitarán toda esta saturación que han tenido a través de televisión, de radio, de redes sociales y demás, pero en frío un poco una pregunta obligada y desde la perspectiva periodística, Nelson, es los partidos políticos ¿qué dijeron en este periodo en principio de propaganda? Algunos lo hicieron tiempo atrás, pero en la práctica propuestas o más imagen, más estética, en lugar de darnos propuestas mucho más concretas. Yo creo que no puedes pedir resultados diferentes cuando haces exactamente lo mismo y para mí no ha habido propuestas innovadoras, no ha habido propuestas de políticas públicas. Hemos visto una campaña de nuevo muy vacía con gente proponiendo cosas de entrada inconstitucionales, diputados que proponen pena de muerte sabiendo que eso requiere un cambio constitucional de por lo menos 4 años, pues, en 2 legislaturas, o proponiendo la lectura de la Biblia en las escuelas, o proponiendo cosas. Hay un partido incluso que se aventuró a decir que va a revivir a la Guardia Nacional, o sea, cosas bien absurdas. Y en cuanto a los partidos grandes, el Faro hizo un análisis de las plataformas tanto de Arena como del FMLN y encontramos cosas como que no se refieren a cómo el país va a enfrentar en los próximos 3 años la crisis fiscal. Una crisis fiscal que, si recordamos, esta legislatura nos ha tenido al borde del impago, del default, de la necesidad de hacer acuerdos políticos, no solo para salir del paso y pagar la cuota de los préstamos que se vence ese mes, y las tarjetas de crédito del Estado, que son los bonos más de corto plazo, los LETES, sino que cómo se va a enfrentar. ¿Has visto alguna propuesta de una reforma fiscal integral, progresiva, que cobre más? El Frente un poco ha hablado de eso, pero de nuevo llevan casi 10 años en el poder y no se ha visto un interés real de ejercer ese control sobre la reforma fiscal. Arena ahora está ofreciendo el 6%, llevar el porcentaje del presupuesto de educación al 6% del PIB, una promesa que el FMLN no ha podido cumplir en este quinquenio y mucho tiempo atrás. En seguridad, ¿qué estamos viendo? O sea, ahorita mismo en la Asamblea se está discutiendo la renovación de medidas extraordinarias, que es una medidas que supuestamente le devuelven al Estado el control de las cárceles, pero que ya han sido sumamente criticadas, no solo desde los periodistas, que a veces nos critican en el Faro porque dicen que tenemos una postura a favor de cierto grupo de la población. No, lo han criticado la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han dicho quiten estas medidas extraordinarias. Y eso es lo que están discutiendo en la Asamblea. ¿Qué propuesta de prevención, qué propuesta de esparcimiento, qué propuesta de recuperación de espacios públicos que sea realizable en los próximos 3 años han realizado los alcaldes o los diputados? ¿Qué propuesta para mejorar el tráfico en la ciudad? Que no sea el alcalde de Antiguo Cujatlán, candidato por el FMLN, habla de un viaducto, pero hablemos de cosas que se puedan realizar en el corto plazo, que puedan ayudar a los problemas que está enfrentando la ciudadanía. Entonces yo no he visto, y lo otro que también he visto es un gran desencantamiento
una gran desilusión, un gran rechazo de partidos, de ciudadanos con partidos políticos. Si vos ves, ¿quién cerró la campaña en algún estadio esta vez? ¿Quién hizo una concentración masiva de ciudadanos que quieran apoyarlos? ¿Has visto demasiadas calcomanías pegadas en los carros? ¿O has visto demasiadas banderas circulando? Yo he estado siguiendo mucho la campaña del Frente de Jacqueline Rivera y yo he visto, o sea, yo ayer vi a gente, le pasará a todos los partidos, pero yo ayer vi a gente echándole el carro a diputados en la Plaza del Trovador o pitándoles la bocina. Yo creo que este es un símbolo que de alguna forma se verá en los resultados. Hay un asunto, Claudia, que me llama la atención a raíz del comentario de Nelson, es en las plataformas o en las propuestas, en los discursos de los candidatos y candidatas a nivel legislativo y municipal, no hay como un compromiso particular de situaciones muy concretas o asumir compromisos de situaciones muy concretas, pero a la vez apelan mucho a la generalidad, y se queda en duda, bueno, pero esto le compete a un diputado hacerlo, le compete a un alcalde, una alcaldesa hacerlo, entonces entre la generalidad mandan discursos más o menos parecidos. Yo creo que la campaña ha tenido dos cosas que la identifican. Una es que ha sido puro eslogan y la segunda es hablar de temas que le interesan a la población, que son populares, digamos, pero no llegando al fondo de lo que realmente nos interesa. Y además, en estas generalidades que ellos hablan, hay cosas que ellos podrían hacer, pero hay cosas que no podrían hacer. Por ejemplo, un diputado puede hablar sobre un tema de seguridad y cosas que puede hacer en el tema de seguridad y cosas que no puede hacer en el tema de seguridad. Pero como no nos hablan puntualmente de las cosas concretas que van a hacer, realmente es bien fácil intuir que están tratando de hacerte llegar el mensaje general sobre los problemas que realmente le preocupan a la gente. O sea, no hay que ser demasiado mago para saber que la gente está preocupada por el tema de seguridad, que es algo que está frenando todo el país completamente, la inversión, la gente que emprende, el tema educativo, el tema de salud, o sea, la gente no puede entrar a vacunar, cosas tan pequeñas como esas. El tema de las finanzas, como ya lo mencionaba Nelson, estamos en una situación difícil de endeudamiento, pero no hay nada concreto que en la Asamblea se abre sobre acuerdos de nación que van a haber alrededor de ese tema y que urgen. Es decir, a mí lo que me preocupa es que una vez pasen las elecciones vamos a volver a tener el mismo pleito de siempre, con las mismas carencias de siempre en la Asamblea, sin ningún acuerdo de país que nos lleve a mejorar estos problemas. No puede ser que estén hablando de seguridad cuando son incapaces de ponerse de acuerdo en si las medidas extraordinarias son o no legales, o son o no, o cumplen o respetan los derechos humanos, por ejemplo. A mí me hubiera gustado que hablaran más bien de cómo van a buscar acuerdos de país para el tema fiscal y para el tema de seguridad. Esos dos temas creo que son cosas que se tienen que resolver a corto plazo y yo francamente no tengo claro que los diputados estén comprometidos a hacer cambios que a lo mejor no sean muy populares para la población, pero que se requieren para generar cambios estratégicos en ambas cosas. Ahora planteo esta idea desde su ejercicio, de su profesión como periodistas, la cobertura del próximo domingo para que los ciudadanos y las personas tengan claridad de lo que está pasando, porque a veces se centran en detalles, probablemente algunos insignificantes, otros aspectos que deben ser mucho más relevantes, Nelson, pero desde su perspectiva como periodistas, ¿qué elementos son los claves a tener en cuenta y que los ciudadanos deben de tener en cuenta de lo que se va a dar el próximo domingo? El procedimiento, el trabajo mismo, la presentación de resultados, ¿qué aspecto valoras? Yo creo que como casi en toda la elección, yo nada más he cubierto dos, pero en la elección es el momento clave, el inicio y el final. El inicio esta vez creo que va a ser bien importante por la conformación de las mesas. Se habló un montón de si iba a haber suficientes personas para conformar las mesas y si estas personas iban a estar capacitadas. Va a ser importante la experiencia que tengan algunos periodistas que tengan más años en el oficio para ver, siempre hay atraso, siempre hay algún atraso en algún centro de votación por alguna cosa, pero si esto se vuelve una tendencia generalizada, porque la gente no sabe cómo hacer el procedimiento básico para abrir una urna, esto va a ser importante reportarlo y va a hablar de una mala capacitación del TSE o no, o un buen trabajo. Y luego, creo que ya lo dijimos, a la hora de contar los votos, a la hora de cerrar las urnas, empezar a hacer las actas, ver cómo van a estar lidiando los ciudadanos con la presión de los vigilantes de voto de cada partido o con los integrantes que sean propuestos por los partidos políticos en las mesas. Esos dos momentos a mí me van a parecer clave para ver si el sistema va a funcionar, si el sistema, si de entrada no puedes abrir una urna, que digamos es el procedimiento más básico,
vas a tener problemas en todo el día con gente que llegue con DUIs laminados, con gente que llegue con DUIs dañados, con gente que quiere repetir voto o ese tipo de cosas. Va a ser importante la preparación de los miembros de mesa y luego a la hora de contar los votos, si se hace si ahí se produce el primer túmulo, si ahí se produce el primer embudo, es evidente que no vamos a tener resultados en la noche y la ansiedad va a aumentar. Uno de los asuntos que siempre aparece, Claudia, pero es un poco difícil de evidenciar a nivel periodístico y de investigación, es este famoso movimiento de electores de una circunscripción a otra, de un municipio a otro. Siempre salen los alegatos y las menciones que ustedes en la elección pasada movieron a tantas personas a este departamento o este municipio, pero al principio es como algo difícil de poder comprobar, evidenciar que es una práctica que pueden o han tenido o quizás pensaron en algún momento algún partido político. Sí, de hecho nosotros ahora publicamos en la prensa gráfica algo sobre múltiples quejas sobre cambio de dirección, ¿no? Esta es una práctica común pero difícil de comprobar, como tú decís. Yo creo que al final hay que fiscalizar un poco los movimientos. Hay unas cosas que se pueden percibir, ¿verdad? Si vas a puntos específicos hay que prestarle atención a quejas que han habido en San Miguel, por ejemplo, en Antiguo Cuscatlán. Hay lugares que nos dan como luces que deberíamos de tener mayor atención en lo que ocurre en esos municipios y es, creo, lo que vamos a hacer. Creo que en general tenemos que prestarle mucha atención a los inicios, como dice Nelson, al inicio, a la instalación. Creo que vamos a tener bastantes problemas en la instalación de mesas. Estoy segura que un montón de gente no va a llegar y no sé cómo va a reaccionar con los suplentes y si va a reaccionar con la celeridad necesaria el tribunal para solventar esto, porque no puede retrasar el inicio de la elección. Y lo segundo es estar pendiente en CIFCO de cuando empiece a llegar el material. Bueno, los cierres de los centros de votación va a ser un punto crítico también, porque si se retrasa mucho el inicio, van a postergar el horario para el cierre de las urnas, lo tendrá establecido el tribunal. ¿Cómo va a reaccionar en ese momento? Yo estaría pensando, si empiezo a las 9 en algún lugar o a las 10, ¿qué tanto debería mover la hora de cierre? ¿Qué tanto me lo permite la ley? Pero además, a la hora del conteo, creo que hay que tener claridad de si están todos los involucrados, si hay suficiente supervisión, y creo que va a ser importante cómo se muevan los observadores, es decir, cuál sea su sentir, y cuáles sean sus percepciones al final del día, porque ellos tienen bastante alcance en los centros de votación para saber si están un poco conformes con el procedimiento. Me restan 2 minutos, pero algo que habíamos hablado en la pausa sería interesante una crónica de la persona que va a estar en los organismos electorales temporales JRB y es su primera vez que llegó por sorteo para tener esta experiencia. Una de las discusiones es también y hacer un poco mea culpa como sociedad, es que no queremos asumir una responsabilidad con estas características y tratamos de brindársela directamente al Tribunal Supremo Electoral o a los partidos políticos que lo han venido haciendo por años, pero el tema es interesante ver cómo un ciudadano o una ciudadana que va a ser miembro de JRB, que llegó por un sorteo que no necesariamente quería, pero cómo afronta una situación que es parte del proceso democrático, Claudia. No, yo lo comentaba, es decir, yo conozco un montón de gente que salió sorteada y que quería inventar cualquier excusa para no ir, ¿verdad? Y nos quejamos mucho de nuestros sistemas políticos, de los partidos, del sistema del TCE, pero a la hora que tenemos una posibilidad de intervenir y aportar, corremos para el otro lado, ¿verdad? Entonces, creo que es una oportunidad valiosa para el ciudadano hacer el conteo, hacerlo de la mejor manera y ojalá ahí nos lo cuenten después. Creo que tenemos un ejercicio nosotros como periodistas de buscar a estos que son apartidarios y que nos cuenten un poco su experiencia, porque además, y yo lo comentaba, creo que la gente que nunca ha estado en mesa no tiene idea de la intensidad con la que se vive el conteo de votos y además la lucha que hay entre los vigilantes por hacer que un voto que parece nulo sea contado. Sí. Hay mucha presión y si alguien no está acostumbrado a eso puede ser intimidado fácilmente. Entonces hay que tenerlo claro, ¿no? Tengo un minuto, Nelson, cierro contigo. Sí, no, yo comparto esa postura de Claudia. Creo que es bien importante que la gente se involucre pues, en el proceso electoral y eso se refiere tanto a si está sorteado llegar a la hora y podrá haber habido muchas excusas, pero bueno, ya es el domingo, ya hay que hacerlo y hacerlo con la mejor actitud, la mejor disposición para involucrarse en el proceso y también a la gente que vaya a votar, independientemente si lo va a votar o si va a anular. Creo que cada quien tiene el derecho de hacer eso, pero el mensaje que se mande a través de las urnas, no solamente no eligiendo funcionarios corruptos, eligiendo a la gente que se sienta usted más representado,
o simplemente anulando y diciendo ninguno de estos, y eso también va a ser importante en las lecturas posteriores del evento electoral. Perfecto, quiero agradecerles a ambos por haberme acompañado. Gracias Claudia, gracias Nelson, muy amables. Nos encontramos mañana a 6:30 en República.